Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Como se pueden imaginar, evidentemente el programa del día de hoy, y muchos seguramente las que están por venir, tiene que ser el plebiscito, el sí o el no. Y dos invitados, ambos importantes dirigentes políticos, el uno del Valle del Cauca, el otro antioqueño, ambos del Centro Democrático del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, y ambos, naturalmente, si están ahí, están por el no, la invitación a los colombianos a que voten el día 2 de octubre y voten no, porque tienen una serie de razones y argumentos, puntos de vista, uno puede discrepar de ellos, cada uno es libre de pensar y de escoger con autonomía y libertad lo que en conciencia le parezca, lo que más le guste y lo que creen ustedes que va a ser lo mejor para Colombia hacia el futuro y las nuevas generaciones. El doctor Carlos Holmes Trujillo fue senador muchos años, fue presidente del Congreso, fue candidato presidencial, fue liberal durante muchos años y después entró al Centro Democrático del presidente Uribe. No entro a calificar si liberal o conservador o de qué tendencia, no es necesario. Y el doctor Iván Duque, también de origen liberal, economista, muy prestigioso, un gran senador, y es como nueva sangre de esa agrupación hacia el futuro, y ambos son ya, de hecho, están graduados por la opinión pública y por su militancia, precandidatos del Centro Democrático en las elecciones presidenciales del año 2018. Bienvenidos. Muchas gracias, Darío, un placer. Saludos, Carlos. Bueno, hace unas semanas había algo de confusión. Digo que había. Yo creo que en los últimos días se ha empezado a hacer un poco más de claridad de cuál puede ser hoy la intención de voto de los colombianos de acuerdo con las encuestas, las firmas más significativas y serias. Porque hace unas semanas las intenciones de voto daban muy distintas, había unas diferencias verdaderamente notables y hasta sospechosas para algunos, de que están mal hechas, de que la muestra no era la indicada, de que la interpretación que se le dio, etcétera, etcétera. Pero se hicieron una serie de ajustes por una exigencia del Consejo Nacional Electoral y porque hubo una reunión entre todas las encuestadoras para decir que estamos haciendo más mal, que estamos quedando muy mal. Y en las últimas 72 horas han salido ya 3, 4 encuestas donde prácticamente hay unanimidad, hay coincidencia, falta medio punto por un punto que está dentro de un margen de error, en el sentido de que casi el 70%, el 68, 67, votaría en favor del sí si las elecciones o esa decisión se tuviera que tomar el próximo domingo, y un 25, 22, 28 en favor del no. ¿Ustedes le creen a esas encuestas, doctor Carlos Holmes? Hombre, Darío, yo creo que la opinión pública no se ha decantado todavía. Creo que apenas empieza el proceso de definición de las decisiones que tomarán los colombianos el próximo 2 de octubre. Los acuerdos se conocieron hace muy poco, leerlos no es fácil, son de una inmensa complejidad y por supuesto, además del contenido de los acuerdos, hay una serie de elementos emocionales que muy seguramente incidirán en la manera como se pronuncien nuestros compatriotas el 2. De manera que las encuestas hay que mirarlas con cuidado, son un elemento útil de análisis, son la fotografía del día, pero aquí lo que va a importar realmente es la penetración de la campaña y la manera como los argumentos sean recibidos por los colombianos. Esperamos, por supuesto, una victoria del no. Senador Iván Duque, si hay tiempo de hacer esa campaña exhaustiva, intensa, mediática, de explicar algo que, como el doctor Carlos Holmes ha dicho, es sumamente complejo. Es que son 297 páginas, protocolos, anexos, el lenguaje es atiborrado, rococó si se quiere, y muy técnico en algunas cosas. Si hay tiempo para que ustedes convenzan a la mayoría que hoy pareciera estar, salgamos de esto y sí. Bueno, yo creo, Darío, que hay muchísimos elementos dentro del proceso que son cuestionables. Yo creo que fue cuestionable el haber bajado el umbral del 50% al 13% por una sola vez, quiere decir que el próximo plebiscito tendrá un umbral del 50%. Es dudoso y es cuestionable que no haya voto en blanco.
Es dudoso y es cuestionable que no se haya hecho el financiamiento público que había triunfado en el Senado y lo tumbó el propio gobierno en la Cámara. Es dudoso que no se hubieran impuesto límites a la publicidad estatal para no tergiversar el mensaje hacia afuera. Es cuestionable la propia estructura misma de la pregunta y obviamente es cuestionable que un acuerdo que requiere tanta pedagogía lo hayan limitado a apenas prácticamente 5 semanas. ¿Por qué? Porque son acuerdos que tienen demasiados elementos. Tiene elementos de derecho internacional humanitario que no los conoce toda la población, tiene elementos de juridicidad que no los conoce toda la población, tiene muchísimos aspectos relacionados con el andamiaje institucional que no los conoce toda la población. Entonces eso obviamente pone la campaña en un plano de desigualdad, porque quien pide plata a nombre del gobierno y las entidades gastando en publicidad, pues obviamente van a tener mucho más tiempo para hacer una publicidad efectista y no relacionada a los contenidos versus una nuestra que está apegada a lo que la Corte Constitucional ha denominado el límite y el apego a los textos más que el falso dilema de la paz y la guerra. ¿Usted está partiendo de la base de que el Centro Democrático va a perder? No, yo estoy partiendo de la base con que estamos ante una elección donde las cargas son difíciles, pero justamente por eso me siento muy motivado, porque lo que he visto es una población que está respondiendo muy bien a la pedagogía y de hecho, para sorpresa del propio gobierno, el no tiene un porcentaje muy fuerte y muy fuerte en distintos lugares. ¿De qué tamaño más o menos? Depende, Darío, porque usted sabe que las encuestas son como las fotos. Ahora, metodológicamente yo tengo un cuestionamiento y es que han tratado de afinar la metodología diciendo ¿usted va a votar o no va a votar? Y resulta que esa es una decisión que se puede tomar hasta el último minuto. No, porque hay indecisos, hay gente que dice no sé. Es correcto, pero de pronto el que dice hoy no voy a votar, mañana sí va a votar. Entonces, por eso yo creo que es mucho más transparente hacer la pregunta de manera uniforme de si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con los acuerdos. Y también está esa pregunta. Sí, pero usted sabe que la metodología la hicieron afinando principalmente en la muestra general si van a votar o no van a votar. Y obviamente hay que también reconocer que muchas de las personas que no van a votar también lo van a hacer por un ejercicio de la abstención, una abstención pasiva, que también merece la pena ser analizada, porque la legitimidad de un plebiscito no la da solamente alcanzar un umbral de 4.4 millones, sino la amplia participación de los Pero no se va a superar, ¿cree usted, doctor Carlos Robles Trujillo, ese umbral del 4.5? No, yo creo que sí, yo creo que se va a superar. Yo creo que a última hora mucho colombiano va a concurrir a las urnas, se va a decidir. De todas maneras es muy importante lo que está en juego. Ahora bien, aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo gigantesco para que sean los argumentos los que primen. Los amigos del sí, nosotros queremos la paz. Queremos que desaparezcan las FARC, queremos que dejen las armas en poder de la ONU, queremos que cesen los secuestros y las masacres, pero muchos no estamos de acuerdo en que no paguen ni un solo día de cárcel y en que puedan ser de cárcel en el sentido tradicional, entre rejas. Claro. Pero fíjese, Darío, permítame hacerle una mención. Hay un debate de estos días relacionado con la comunicación, con el comunicado de la fiscal de la Corte Penal Internacional. El gobierno salió a decir que ese era un gran aval que le estaba dando la Corte Penal Internacional. Eso no es cierto. La Corte Penal Internacional lo que dijo es: la rendición de cuentas de los principales responsables de los más graves delitos tiene que ser auténtica. La pena tiene que ser efectiva y la comparecencia ante la justicia tiene que ser genuina. Y si no es así, yo acompañaré el proceso, claro, pero conforme a los deberes que tengo que me da el Estatuto de Roma. ¿Eso qué quiere decir? Que si la Corte considera que la comparecencia no es genuina, la pena no es efectiva y la rendición de cuentas no es auténtica, asumirá el conocimiento del caso que considere necesario. Esa es la realidad hoy en día. Bueno, ahí están algunos de los puntos de vista que tienen los voceros y representantes del Centro Democrático, que ha llamado a votar no en este plebiscito. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con dos dirigentes del Centro Democrático. El no al plebiscito, votar no en la papeleta del plebiscito del 2 de octubre. Se puede inferir de las palabras de ustedes, queridos amigos, que ya ustedes saben exactamente cómo va a ser el comunicado del Centro Democrático si pierde el plebiscito del 2 de octubre. Es que, Darío, yo creo que eso no se trata de un tema de llevarlo a esa discusión. ¿Por qué? Porque en este momento estamos haciendo una jornada muy grande de pedagogía en todo el país sobre los contenidos de los acuerdos. Y mire lo que está pasando. En la medida que usted profundiza en la pedagogía y muestra que cuáles son los artículos que están permitiendo que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean elegibles,
Y cuando usted demuestra que hay unos artículos que permiten que el asesinato de soldados con la sutileza de llamarlos muertes en combate cuando la FARC nunca se ha regido por el DIH, o cuando el secuestro de soldados llamándolo aprehensión de combatientes, o cuando los delitos que se llaman ahí para financiar y promover la rebelión como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión, puedan ser considerados delitos políticos y por ende amnistiables, la indignación de la ciudadanía es muy grande, muy grande. Pero otros procesos en el mundo, doctor Carlos Holmes, pues no han pasado por lo mismo, que no hay acuerdo perfecto. Este es el mejor posible porque uno no va a sentarse 4 años con un grupo guerrillero que ha cometido toda clase de atrocidades, pues para meterlos a la cárcel. La gente no negocia para eso. Habrá que tragar muchos sapos. Todos quisiéramos una justicia transicional en otros términos, pero no es viable. Entonces la paz no es viable. A ver, Darío, yo tengo una gran discrepancia con el doctor Humberto de la Calle Lombana en esa materia, a quien respeto mucho además. Es un colombiano muy importante. Humberto dice que se logró el mejor acuerdo posible. Yo creo que es posible un acuerdo mejor. Y esa es la razón de ser, además de la invitación que le estamos haciendo a los colombianos. Votar en favor del no para renegociar los acuerdos. Usted me dirá, pero eso es una locura, eso no se va a lograr. Permítame hacerle este argumento, que es muy importante que los televidentes tengan en cuenta. Usted recuerda, Darío, que el gobierno y las FARC, que tenían una diferencia sobre el mecanismo de refrendación, finalmente acordaron que aceptarían lo que decidiera la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional decidió. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Dijo, plebiscito conforme a la Constitución, no hay ningún problema. El resultado del plebiscito es vinculante en forma de mandato político para el presidente. Eso quiere decir que si gana el sí está obligado a implementar los acuerdos y significa que si gana el no, no puede implementar ese, pero conserva... Pero Santos ha dicho, regresamos a Cacao, se rompe. Pero ahí es donde está la diferencia. El presidente Santos no es el soberano es el pueblo colombiano. Y la decisión que tome el pueblo es obligatoria para él. Pero ustedes entonces están dispuestos a acatar el no y a hacerlo valer en toda su extensión, pero si gana el sí mayoritariamente y supera el umbral, o aunque no lo superara, pero de acuerdo con la norma, que simplemente tiene que trancar uno más de la mitad de la gente que acuda a votar, siempre y cuando salgan a votar 4 millones, casi 400.000 colombianos, eso no lo van a respetar. El sí no lo van a respetar. Es que, Darío, mire lo que acaba de decir Carlos con precisión, que lo dice la Corte. ¿La Corte qué dice? La decisión del plebiscito es vinculante para el presidente, porque los plebiscitos son figuras jurídicas a partir de las cuales el presidente convoca a la población para ver si respalda o no una política que no requiere pasar por el Congreso. Entonces, como el presidente lo está convocando, él tiene que acatar el mensaje si gana el no. Lo obliga. ¿Y lo obliga en qué sentido? En que, como lo dice la Corte, tenga que recoger cuáles son los puntos de la ciudadanía y las observaciones para hacer las enmiendas correspondientes. Pero adicionalmente, eso no representa para el Congreso nada distinto a que el Congreso tiene que seguir cumpliendo su función. Y nosotros estamos en nuestro deber político, antes, durante y después del plebiscito, de seguir defendiendo aquellas cosas que consideramos principios de legalidad. ¿Como cuáles? Y en eso permítame aclararle esto. Nosotros no estamos en desacuerdo con que haya desmovilización, desarme y reinserción. Es una política de Estado y la base guerrillera hay que permitirle eso. Pero los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, primero, no deben ser elegibles porque la propia Constitución lo prohíbe, y por otro lado, deben tener una pena proporcional carcelaria, porque Colombia accedió en el 98 a la Corte Penal Internacional y esa Corte establece en su artículo 77 esa pena carcelaria para que no queden en la impunidad ciertos delitos y responda a los máximos responsables. Pero ojo con esto, cuando usted lee artículo 44 y el 59 de los acuerdos, están homologando la cadena de mando de la guerrilla con la del ejército para eludir una sentencia de la Corte Penal Internacional proferida el 16 de marzo de este año, que es la Bemba Gombo, donde dice que esos grupos armados ilegales responden en su máxima jerarquía por toda la cadena de mando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? El cumplimiento de un principio de legalidad, y es que los máximos responsables de esos delitos puedan tener una pena carcelaria. Ahora bien, nosotros estamos de acuerdo que en aras de un acuerdo se puede reducir sustancialmente la pena, pero no la ausencia de pena. Pero segundo, entonces... déjame terminar con esto. Y segundo, nosotros hemos dicho, no se trata de cárceles tradicionales con barrotes. Hemos planteado también que se puedan adelantar esas penas en colonias agrícolas. A ver, doctor Carlos Holmes, ¿qué pasa con el Centro Democrático si gana el no de manera rotunda, como sostiene el gobierno y sostienen los que defienden esa posición?
¿Qué hace el Centro Democrático de ahí en Sencillísimo, adelante? nosotros Aceptar o decir, hubo fraude, eso estuvo mal convocado, la pregunta no era, no atendió el llamado, lo que dijo la Corte Constitucional, o sea, desconoce el resultado si gana el no. ¿Si gana el no? No, si gana el no. Si gana el sí, perdón. Sí, ya lo dijo el senador Duque. El Centro Democrático seguirá planteando, por supuesto hay que reconocer el resultado, no faltaría más, pero la política no se acaba. La vocería de ese sector de la opinión que se manifiesta pero en la democracia no gana la mayoría. Por supuesto que gana y no hay duda de que pero gana. Entonces se debía acatar. No, pero Darío, pero una cosa que es importante, es que mire, situémoslo en el plano de la realidad. A ver, cuando usted va a una elección presidencial, usted tiene dos candidatos. Gana un candidato o gana un partido, y el partido que pierde queda automáticamente comprometido a votar todo lo que proponga. No, de ninguna manera. No. Pero entonces, ¿qué les gusta, ¿qué les gusta del acuerdo? Pero por eso, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Acatamos, el veredicto de las urnas es el veredicto de las urnas, y nuestro trabajo político como partido en el Congreso y por fuera del Congreso será oponerse a una serie de cosas. Seguirá defender los mismos principios que estamos defendiendo hoy. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. El plebiscito en Colombia, por el sí o por el no, 2 de octubre. ¿Usted no le ve nada bueno a los acuerdos logrados, doctor? No, pero claro que tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo. Estupendo que desaparezcan las FARC, estupendo que le entreguen las armas a la ONU, estupendo que dejen de secuestrar y de cometer masacres y todo tipo de gravísimos delitos. Eso está bien. Magnífica la presencia de la Organización de Naciones Unidas. Muy buenos los protocolos detallados, pero muy malo que no paguen ni un solo día de cárcel. Y muy malo que puedan ser elegidos inmediatamente. Eso es lo que queremos. O sea, lo que quieren es rendición de las FARC. No, Darío, es que, Darío, mire, no yo le voy a contar cosas como esto. Después de haber hecho una lectura de las 297 páginas, me hay que hacer un ejercicio que póngale que va a tener algunas fallas menores, pero son más o menos 161 compromisos. De esos 161, 114 los asume el gobierno. Las FARC y el gobierno 43 y las FARC solamente 3. Entonces usted empieza a desagregar, bueno, ¿dónde están los 3? Pues miremos capítulo de tierras, que se habla mucho. No hay un párrafo donde las FARC diga, oiga, toda esta tierra que yo he despojado la voy a poner al servicio del Banco de Tierras para reparar a las víctimas. No está narcotráfico. Las FARC debería decir, asumo que soy una organización narcotraficante y aquí están mis rutas, los laboratorios, las cadenas de abastecimiento de precursores químicos, mis redes de lavado de activos. No hay nada sobre eso, pero sí se habla de la sustitución voluntaria y fuera de eso, de la cesación de acción penal para los cultivadores en momentos donde está creciendo el área sembrada. Esas son dudas legítimas que ameritan que nosotros hagamos esta defensa pedagógica y pidamos que esos acuerdos tengan esas enmiendas. Razonablemente usted pensaría, doctor Carlos Holmes Trujillo, que las FARC aceptarían una negociación y llegar a un acuerdo que no es la paz, es el fin del conflicto con las FARC. Quedan el ELN, bandas criminales, en fin. ¿Aceptarían eso que se está exigiendo, que parece razonable, evidentemente? ¿Quién no los quisiera ver tras las rejas? Pero eso no es viable, no es posible. Darío, ya lo aceptaron. Es que es muy importante recordarle esto a los colombianos. El gobierno y las FARC aceptaron lo que la Corte Constitucional dijera y con las características que ese alto tribunal señalara. Y la Corte habló y precisó qué es eso de la renegociación. Es que, ¿qué es lo que va a pasar? Mediante el plebiscito, directamente, ¿qué hace? Aprueba una política pública el presidente, es decir, los acuerdos. Rechaza una política pública el presidente, es decir, los acuerdos. O modifica directamente una política pública del presidente, es decir, los acuerdos. De manera que lo que resulte del plebiscito será obligatorio. Y las FARC ya aceptaron previamente la posibilidad de renegociar. ¿Cómo se imagina usted a Colombia, independientemente del resultado del 2 de octubre? Doctor Iván Duque. ¿Cómo se imagina Colombia en 5 y en 10 años? Pues Darío, yo tengo un deseo muy grande de ver una Colombia cimentada en varios pilares, pero el primero, yo creo que nosotros necesitamos de verdad tener un Estado donde no relativicemos el concepto de justicia. Al país le ha hecho mucho daño que para unos la justicia es muy drástica y para otros es muy permisiva. Eso hay que recuperarlo. Lo segundo, yo estoy soñando con un país que renueve su estructura económica. Un país que se salga de la petroleodependencia, que entienda que el petróleo y los minerales son importantes, pero que diversifique su economía. Y tercera, que el país logre mejorar los programas sociales para enfocarse realmente en los más necesitados, porque hay una gran dispersión de los recursos sociales y sin eso no podremos hacer una gran transformación. En su caso, ¿cómo se imagina Colombia en 5 y 10 años? Yo me sueño con una Colombia segura,
con una Colombia de emprendedores, con una Colombia saludable y con una Colombia educada. Con eso me sueño. Y creo que en este momento lo que más le conviene al porvenir de la nación es votar en favor del no para que reorientemos esos acuerdos y busquemos un acuerdo mejor para el país. Son los doctores Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque Márquez, senador de la República, ambos candidatos, precandidatos presidenciales para las elecciones de 2018 por el Centro Democrático del expresidente Uribe, aquí en Caracol Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Iván. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También pueden escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.